Y esta impartición que Dios nuestro Señor nos va a regalar para este día tiene por nombre el pan de los hijos. Bendito sea eso. Gloria a Dios. La palabra de Dios nuestro Señor nos dice que el que llega siendo esclavo procure hacerse libre, dice la palabra de Dios. Y el que llegue siendo libre, que se haga esclavo de Jesucristo. Pues difícilmente llegaremos nosotros siendo libres a los caminos de Dios. Todos los que llegamos a los caminos de Dios llegamos con cualquier cantidad de situaciones, con cualquier cantidad de problemas. Difícilmente puede decir alguien que llegó siendo libre. No hay forma de que haya llegado siendo libre si todo el que nace de mujer nace bajo la condición de pecado. Pero Dios nuestro Señor es el que ha venido aquí a esta tierra, Él siendo el Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. Siendo Dios, Él se hizo hombre en la persona de Jesús. Y vino a traernos a nosotros la gran bendición de poder nosotros regresar hacia Él y poder alcanzar de las misericordias de nuestro Dios junto con todas sus promesas. En el nombre poderoso de Jesús. El que llegó siendo esclavo, procure hacerse libre. ¿Esclavo de qué? Mis amados, esclavos de las tinieblas, esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos de la depresión, esclavos de la amargura, esclavos del orgullo, cualquier cantidad de formas de esclavitud que hay sobre la cabeza de los hombres. Entonces, vamos a hablar hoy, mis amados, acerca del pan de los hijos. Y vamos a entregar esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito es el Señor. El pan de los hijos. Dice el libro de Mateo, capítulo 15, de 21 al 28. Conocemos bien esta historia, que dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Es decir, Jesús la ignoró y siguió caminando, y ella se fue detrás, dando voces detrás de Jesús. Y sus discípulos le dicen a Jesús que le diga algo, porque ella viene gritando atrás de Jesús y sus discípulos, y está pidiendo misericordia por su hija. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, Jesús entendía que solo él podía predicarles el evangelio. Él vino a predicar el evangelio a todo el mundo, pero él se centró exclusivamente en sus hermanos los judíos. Vino a atender la necesidad espiritual de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bendito es el Señor. Aquí tenemos un caso de una niña que estaba atormentada por los demonios.
estaba atormentada por los demonios. Pero Jesús dijo que no se le podía dar del pan de los hijos a una persona que no fuera de las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ella era cananea, ella era Ciro-Fenicia. Luego, el pan de los hijos, que es la liberación, que a eso se refiere cuando él dice el pan de los hijos, es un beneficio que Dios nuestro Señor nos da a todos los que hemos llegado a sus caminos, a todos los que hemos creído en nuestro Salvador Jesucristo, lo que hemos declarado su nombre, que hemos confesado su nombre públicamente, reconociendo que Jesús es nuestro Dios, Señor y Salvador. Entonces, el pan de los hijos viene a nosotros como un regalo, mis amados, como un regalo que Dios nos da por nuestro correcto andar en sus caminos. Mire lo que pasa aquí en el libro de Mateo 4, del 23 al 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanos. Mire toda esa cantidad de opresiones que hay, que se le presentaba al Señor Jesús para sanar a las personas. Enfermedades, tormentos, endemoniados, dolencias, lunáticos, paralíticos, y a todos los sanos. Pero ¿por qué entonces el hombre sufre todas esas cosas? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente enferma? ¿Por qué la gente es oprimida? Porque recordemos que es por causa del pecado. Dice el libro de Romanos. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, todos ser destituidos de la gloria de Dios, estamos condenados a muerte. Y esa muerte no es solo muerte física, es muerte espiritual. Después de que uno esté alejado de Dios, es decir, la muerte espiritual siempre lo va a destruir la vida. Porque cuando uno está muerto espiritualmente, la conciencia se muere. Ya no hay límites que no pueda cruzar. Ya se pasa por encima de que sea, sin importar las consecuencias. Ya no le importa nada. Y Dios nos libre a nosotros de caer en eso y de caer en las manos de alguien en esas condiciones. ¿Y por qué? Por causa del pecado, el hombre está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor, cuando Él hizo toda la creación, Él estableció unas leyes físicas que son las que rigen el universo y que conocemos, y unas leyes espirituales. Esas leyes espirituales son inquebrantables. Inquebrantables. Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podéis comer de su fruto, más del árbol de la sabiduría, del árbol del conocimiento del bien y del mal no podéis comer. El día que comas ciertamente morirás. Resulta que Adán comió. Dios no le puso condición a Eva, le puso condición a Adán. Y Adán comió. Luego, cuando Adán come, él viola la orden de Dios. La única, es decir, la única ley que Dios le puso fue que no fuera a comer de ese bendito árbol. Y comió. Luego, nosotros, los que estamos aquí en esta tierra, nacidos de mujer, venimos arrastrando sobre nosotros la condición de pecado. Porque arrastramos las consecuencias de los pecados de nuestros padres. Después de Adán vinieron las siguientes generaciones y cada vez su generación se fue introduciendo más y más y más en el pecado.
Luego Dios tuvo que venir en un proceso como de limpieza de la genética, porque el pecado va corrompiendo la genética humana y Dios fue filtrando y en cada generación, cada cierta generación iba haciendo como una limpieza, iba como que depurando, sacando lo mejorcito de cada generación para que la humanidad no se corrompiera. Y con todo y eso, Él tuvo que traer el diluvio, pero no sin antes dejar al patriarca Noé junto con sus 3 hijos, sus 3 mujeres, y poblaron nuevamente la tierra, porque Dios encontró que Noé era justo. Noé era un pregonero de justicia. Él predicaba a su Dios y caminaba Noé con Dios. Él tenía una relación personal con Dios. ¿Y por qué tenía que venir el diluvio? Para limpiar la maldad que estaba ya adueñada de toda la tierra, porque el corazón de los hombres no estaba sino de continuo en la maldad. Luego, si el corazón está de continuo en la maldad, solo hay una forma de que el hombre se pueda salvar, y es cuando Dios interviene directamente, porque el hombre por sus propios medios, por sus propias causas, no hay forma de que se salve, no hay manera de que se salve a sí mismo, es imposible. Porque para poderse salvar tenía que presentarse ante Dios como justo. Y Dios, por su misericordia, trajo a Abraham, a Moisés, a David, a Jesús, a todos los de la antigüedad que nos llevaron a nosotros por el camino de la bondad, por el camino del buen vivir, por el camino de la piedad, de la compasión de Dios, por el camino de la misericordia. Ese camino nos trajo a una reconciliación con nuestro Dios. Y esa reconciliación se consumó con nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y llegó nuestro Señor Jesucristo como la promesa de salvación. Todo aquel que llega a los caminos de Dios y confiesa a Jesús como su Dios, Señor y Salvador, ha cumplido porque ha recibido la promesa de salvación. Porque la palabra de Dios dice que el que tiene a Jesús como su Dios, Señor, Salvador, tiene vida eterna. El que ha creído en Jesús. Bendito el Señor. Luego, si hemos creído en Jesús, nosotros somos beneficiarios de esa promesa de salvación. Gloria al Señor. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, cuando creemos en Jesús, primeramente, toda persona que confiesa el nombre de Jesús recibe la libertad del río de la muerte. Ya no va perdido como va perdido todo el resto del mundo sin Jesús. No, ya Dios lo saca del río de la perdición y lo lleva lo trae de las tinieblas a la luz. Lo lleva a ser salvo. Ya la persona tiene ahí una liberación. ¿Fue libre de qué? De la muerte. Ahora viene el proceso de que la persona, estando en los caminos de Dios, camine con Dios, continúe caminando con Dios y pueda seguir siendo limpiado. Ahí viene el proceso del bautismo, donde cuando la persona toma la decisión de bautizarse, todas las consecuencias de sus maldades que hizo en el pasado, siendo un viejo hombre, ese hombre viciado y contaminado del pasado que fuimos alguna vez todos nosotros, ese cuerpo de pecado se muere en el bautismo, es destruido allí. Ahí recibimos una segunda liberación. Pero ahí no termina todo, es decir, nos libró de la muerte, nos libró de las consecuencias de nuestros pecados, nos perdonó desde luego desde el primer momento, pero Él nos saca todo lo que oprime al hombre todavía. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar si es que verdaderamente su pueblo está en la fe con Él, si es fiel con Él, si es firme con Él. Ahora viene el proceso de caminar con Jesús. El que quiera ser mi discípulo, dice la palabra de Dios, niéguese a sí mismo. El proceso de negarse a sí mismo representa siempre
la entrega total y absoluta hacia Él. Representa la renuncia a las cosas viejas, porque siempre quedan malos hábitos, malas costumbres, cosas que arrastramos del pasado. Queda todo eso allí atrás y la gente trae al presente sus viejos recuerdos, sus viejas maneras de vivir. Entonces, tiene que renunciar a todo eso, porque tiene que vivir como el nuevo hombre que fue levantado en el proceso del bautismo. Pero hay personas que les gusta vivir recordando su pasado, que les gusta vivir añorando su viejo hombre. Por eso es que es necesario que Jesucristo sea levantado. Niégate a ti mismo, mi amado. Niégate a ti mismo. Ahora y la otra. Si quieres ser mi discípulo, entonces carga tu cruz y sígueme. Y es que esto también es otro problema, porque el proceso de cargar la cruz representa que es que cada quien tiene que asumir las consecuencias de las cosas que ha hecho. No tiene por qué estar echando la culpa al hermano, al que tiene más cerca de las cosas que le pasan. Tiene que saber que está viviendo su proceso con Dios. Para los que aman a Dios, mis amados, todas las cosas ayudan para bien. Cuando usted pueda comprender esa partecita, usted va a dejar de enredarse y de complicarse la vida. Y usted va a vivir verdaderamente una vida cristiana. Usted va a ser un fiel testimonio de la obra de Dios, mis amados. Por eso es que me encanta este pasaje de Juan capítulo 8 del 28 al 36. Hablando Jesús con sus hermanos los fariseos, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Oigan bien, grábense esta palabrita, lo que le agrada. Eso hacía Jesús siempre, lo que le agradaba al Padre. Eso mismo nosotros tenemos que cuestionar. Todo lo que hacemos nosotros le agrada a Dios. Es decir, si en el proceso de nosotros negarnos a nosotros mismos nos creamos problemas y le creamos problemas al prójimo, porque no, las personas les cuesta negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo implica uno ser humilde, pero resulta que en mucha parte de los hijos de Dios he notado que hay una falsa humildad. Ellos se sienten orgullosos de su humildad, falsa la humildad. Porque cuando una persona es humilde y está cerca de Dios, pues más agacha la cabeza, más agacha la cabeza. Y está siempre presto al servicio de la obra de Dios. Bendito es el Señor. Es necesario que nuestras acciones agraden a Dios. Que si en el proceso de cargar nuestra cruz, no tengamos que buscar un responsable de las cosas que nos pasan. Lo que estamos viviendo es el trato que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Eso no se lo ha inventado el vecino, ni el hermano, ni el esposo, ni la esposa suya, ni el diablo se lo ha inventado. Resuelva su asunto con Dios. No piense que las demás personas se la tienen a usted montada. Si habrá un cristiano que esté perdiendo su tiempo montándosela al otro hermano, pues sí los habrá, ¿no? Pero pienso que estaría muy desocupado. Si es tan importante para dedicarse a perder el tiempo por un hermano, pierde el tiempo por Jesús. O sea, si usted va a perder el tiempo por un hermano sirviéndole, entonces no estaría perdiendo el tiempo porque estaría amándole, estaría haciendo algo que le agrada a Dios. Si usted no está amando a su hermano, entonces no pierde el tiempo con eso y agrade a Dios. Hay que aprender a vivir la vida cristiana. Y al final dice, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Sígueme. Sigue los pasos de Jesús. Tienes que ser un imitador de lo que Él fue. Un imitador.
caminando como Él, hablando como Él, vistiéndote como Él. Ser un imitador de Él, mi amado, implica siempre vivir en santidad. Implica siempre no andar juzgando, no andar señalando. Ser un imitador de Jesús implica estar siempre lleno de bondad, con un corazón dispuesto para el prójimo, con un corazón dispuesto para la obra de Dios. Judas sustraía de las monedas de las ofrendas y Jesús le dio a él el manejo de las finanzas. Y Jesús no se mortificaba por Judas, porque sabía que Judas tenía que pagar por las cosas que hacía. Si alguien se equivoca con usted, entréguele eso a Dios, no coja lucha con nadie, mi amado. No se mortifique, no se dé tanta importancia ni le dé tanta importancia al otro. El importante es Jesús de Nazaret. A él, a él. Jesús no perdía el tiempo con Judas y le dio, y con todo eso lo envió a la gran comisión. Vaya, sane enfermo y saque demonios. Porque es una asignación que Dios da. Eso no tiene nada que ver con lo que cada persona tenga en su corazón. Dios lo manda a sacar demonios y la gente va y saca demonios. Allá cada persona tiene que resolver su asunto en su corazón con Dios, porque Dios ve siempre los corazones. Y por eso es que me encanta la palabra de Dios, porque siempre va a discernir las intenciones del corazón. Bendito es el Señor. Y continuó, y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Cuándo creyeron en él? Porque él decía que el Padre no le había dejado solo, porque Jesús hacía lo que agradaba al Padre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La liberación, mis amados. El pan de los hijos. Qué gran necesidad tenemos nosotros, los hijos de Dios, de la liberación. Todos los hijos de Dios necesitamos comer del pan de los hijos, que está allí puesto para nosotros, para que nosotros tengamos un correcto caminar delante de nuestro Dios, para que nuestro caminar con Jesús se haga más fácil. Necesita el pueblo de Dios liberación, porque uno andar oprimido, el camino de Dios, pues muchas veces eso desmotiva al creyente, ¿cierto? Andar uno enfermo, eso desmotiva al creyente. Andar uno con una necesidad, con otra necesidad, eso desmotiva al creyente, pues está bien, cargamos nuestra cruz en medio de todo eso y aprendemos a vivir con todo y eso con gozo. Pero qué hermoso es cuando uno es libre, libre en su corazón, en su mente, en su cuerpo, en su alma. Uno es libre. Y tú puedes disfrutar de las cosas más pequeñitas sin que te estés complicando la vida por cosas que verdaderamente no valen la pena. Así que necesitamos, mis amados, el pueblo de Dios necesita del pan de los hijos. El pueblo de Dios necesita de la liberación. Necesitamos de la liberación. Necesitamos ser libres de las cadenas de opresión, de las tinieblas. ¿Y por qué es el pan de los hijos? Miren, el pan de los hijos, si nosotros miramos el pan, ¿qué es el alimento? Pues nosotros tenemos necesidad de alimentarnos todos los días, ¿cierto?
estamos nosotros acostumbrados a comernos 2, 3, 4, 5, hasta 6 comidas al día, porque sentimos que nuestro cuerpo tiene la necesidad de alimentarse. Entonces nos alimentamos con el alimento físico para nutrir el cuerpo. Asimismo, nosotros necesitamos del alimento espiritual para que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser sea libre. Para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos limpia a nosotros siempre. La palabra de Dios es lo que primero empieza a trabajar en nosotros cuando hemos llegado al Señor, es la palabra de Dios. Lo que nos va a disponer siempre para toda buena obra. Ya vosotros estáis limpios por mi palabra, dice el texto sagrado. De los discípulos de Jesús, ¿a cuál de ellos Jesús les hizo liberación? ¿O les sacó algún demonio? Solo hay referencia de María Magdalena, se cree, que le sacó 7 demonios. Del resto de sus discípulos, que todos conocemos de ellos, no hay referencia a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús lo fue limpiando con su palabra. De ahí en adelante, cada uno lo que tenía que tener fue dominio propio. Dominio propio. Y que pudieran alcanzar con el transcurso del tiempo esa confianza en Dios que los iba a llevar a la templanza para que pudieran resistir todas las tentaciones. Luego, nosotros los hijos de Dios, si nos dedicamos juiciositos a estudiar la palabra de Dios, la palabra misma de Dios nos va limpiando. Si nosotros la vamos tomando como un espejo. Y no es difícil uno poder utilizar la palabra de Dios y tomarla como un espejo, porque hay una meta que Dios ha establecido para nosotros. Y esa meta está bien determinada cuando hablamos del fruto del Espíritu. Cuando hay fruto en nosotros, mis amados, el fruto del Espíritu, el primer fruto que aflora es el amor. El amor. Cuando está el amor viene el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Y uno va leyendo la palabra de Dios y se va mirando en ese espejo. Si tiene amor, si tiene gozo, si tiene fe, si tiene paz. Si le falta alguna de esas, no tiene el fruto. Eso es lo que tiene que hacer, buscar el fruto. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Lo va uno limpiando. Poco a poco lo va limpiando, lo va limpiando, lo va limpiando. Pero viene el pan de los hijos. Ahí está el pan de los hijos. El pan de los hijos es como una limpieza acelerada. Sí, mi hermano. El pan de los hijos es la liberación a la que todo hijo de Dios debería someterse para adelantar el proceso. Esa liberación, mis amados, para muchas personas en su proceso, en algunos puede durar años, como me ha tocado ver años, mis amados, 1, 2, 3, más de 3 años. A otras personas eso solo le puede costar una semana, un mes, a otros un día. Todo eso es potestad única y exclusivamente de Dios, porque solo Dios sabe cómo anda cada persona. Luego nosotros, mis amados, tenemos que anhelar ser libres para poder tener un correcto caminar delante de Dios, un caminar más fácil, sin estar uno con tantas angustias. Nosotros somos libres cuando llegamos a Cristo. Nos hacemos un poco más libres en el bautismo. Cuando ya pensamos nosotros a caminar con Dios, esa libertad se va haciendo manifiesta porque aprendemos a caminar como Él. Cuando tenemos un correcto caminar, aprendemos a caminar como Él. Y en ese caminar, Dios nos va haciendo libres. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por los frutos. Oiga bien, por los frutos los conoceremos. Mire usted cómo anda, mire las cosas que hace, y usted ahí se va a dar cuenta del fruto. Mire usted cómo habla, escuche a la persona hablar, y usted ahí se va a dar cuenta qué es lo que hay en esa persona. En cada hijo de Dios debería estar el nombre de Jesús
culpable. Siempre, siempre debería estar el nombre de Jesús, no su propio nombre, ni el nombre del otro, porque la otra persona se la pasa criticando. Entonces, si se la pasa hablando del otro, criticando, entonces no va a estar el nombre de Jesús, porque no lo va a estar honrando. Escúchelo usted, nomás hablar, y usted se va a dar cuenta. Pero en medio de todo esto, mis amados, como por sus frutos los conocerán, el fruto al final siempre se va a manifestar. Siempre, siempre, siempre. Se va a manifestar. Y aunque el diablo quiera mantenerse oculto, es inevitable que se manifieste el fruto. Lo malo que hay en el gente, las cosas malas que hace, las cosas malas que dice. El éxito más grande del diablo es permanecer oculto, pero cuando la persona llega y hace, es inevitable que el fruto se manifieste. Es el fruto del pecado, la maldad. Por causa de la desobediencia, él siempre se va a manifestar todo lo malo que hay. Es más, la misma palabra de Dios hace que lo malo se manifieste. Porque Dios siempre saca a la luz lo oculto. La palabra de Dios manifiesta lo que está escondido. Y cuando sale lo que está escondido, en muchas ocasiones el enemigo se manifiesta. Dios me ha enseñado que Dios se quiere glorificar, que el Padre se quiere glorificar. Siempre que hay algún tipo de manifestación de enfermedad es porque Dios se quiere glorificar. Porque como Él ha estado escondido, sale a la luz. Entonces el Hijo de Dios ya la identifica y dice, esto es una obra de las tinieblas. Y empieza a orar contra eso. Solo los hijos de Dios tienen esa capacidad. Nadie más en el mundo tiene esa capacidad. Por eso es que los hijos de Dios muchos no somos bien recibidos en muchos lugares. Y miren lo que pasa cuando el enemigo se manifiesta. Dice el libro de Colosenses capítulo 2 del 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿En quién? Jesús. Fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí cuando él dice que los exhibió públicamente, está manifestando las obras de las tinieblas. Cuando el diablo se manifiesta, es porque Dios se quiere glorificar. Bendito el Señor. Pero cuando el diablo se manifiesta, o la enfermedad se manifiesta, la opresión se manifiesta, la persecución se manifiesta, es porque hay una deuda de parte de la persona. Y esa deuda tiene que saldarse, ¿cierto? Pero resulta que ya hubo quien pagara esa deuda. Jesús en la cruz del Calvario. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga bien, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús pagó por nuestros pecados. Todo lo que nosotros nos merecíamos era en la cruz del Calvario. Lo sufrió. Sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Y Él fue muerto por nosotros, por nuestros pecados. Luego los responsables de la muerte de Jesús somos nosotros. Nosotros. Y como Él ya pagó por nosotros, ¿cómo el diablo va a cobrarle a dos personas por un mismo pecado? No tiene sentido.
Si usted va a comprar algo en la tienda, usted no le van a cobrar 2 veces el mismo precio, ¿cierto? Usted se va a llevar el artículo y usted paga una sola vez. Y si viene alguien al que usted le cayó bien y le dice, ve, yo pago esa cuenta por ti, usted no tiene por qué volverla a pagar, porque ya ha sido pagada. Luego, como ya ha sido pagada, aquí hay un problema, porque es que el diablo, las tinieblas, Satanás y sus demonios no le abren la puerta de la cárcel a nadie, a nadie. De su propia cuenta nunca va a pasar eso. Tiene que haber tiene que haber un poder externo para que el diablo pueda soltar a alguien que esté oprimido por él. Para eso está la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras no llegue un agente externo a salvar al oprimido, a salvar, a interceder por el enfermo o por el endemoniado, por el afligido por los tormentos del diablo, el diablo no lo va a soltar. Me he dado cuenta, mis amados, también que a mucha gente le gusta vivir con sus demonios, les gusta vivir con ellos, los acarician, se deleitan con sus demonios. Y aquí hay un problema serio, porque es que para que usted pueda ser libre, usted necesita reconocer que tiene un problema. Usted quiere caminar rectamente con Dios, pero encuentra dificultades para conectarse con Dios, tiene problemas para leer la Biblia, sabe que no está buscando de la presencia de Dios, entonces tiene problemas. Si usted no es capaz de darse cuenta de eso, mi amado, usted vive contento y feliz con su demonio. Contento. Se goza con sus demonios. Aquí hay un problema serio, mis amados, porque imagínense, todo lo que fue creado por la palabra de Dios se sujeta a la palabra de Dios. Todo lo que fue creado por la palabra se sujeta a la palabra, obedece a la palabra, ¿cierto? Pues los demonios no fueron creados por Dios como demonios, sino como criaturas de luz. Pero ellos torcieron su andar, abandonaron el propósito de Dios y entonces ellos cayeron de la luz a las tinieblas. Pero ellos fueron creados por la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos se sujetan a la palabra de Dios porque fueron creados por la palabra de Dios. Pero resulta que el hombre no fue creado por la palabra de Dios. El hombre fue hecho con la mano. Dios cogió barro, lo moldeó, le dio la forma del hombre y sopló sobre él aliento de vida. Y aquí estamos nosotros. Ese es el problema, que el hombre no se sujeta a la palabra de Dios. Dios quiere, mi amado, que si usted se va a entregar a Él, lo haga de corazón, alma, mente y espíritu. Dios no lo va a obligar a usted a que usted le sirva. Dios no lo va a obligar a usted a que usted haga lo bueno. No. Dios no lo va a obligar a usted a que usted haga lo correcto. No. Tiene que ser una intención suya, suya. Usted no puede decir, no, yo estoy esperando que Dios me diga que tengo que hacer lo bueno. No, mi amado. Es una intención suya, suya, el obedecer, el hacer lo correcto. Uno no necesita que Dios le dé dirección, porque para eso está el libre albedrío. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de cada persona? ¿Dónde está? ¿Acaso va a decir, Dios me dijo que hiciera esto? No, tiene que hacerse responsable de sus propios actos, porque el día que la embarre, no le vaya a echar la culpa a Dios. Uno tiene que reconocerse. ¿Quién es uno? Delante de Dios. ¿Sí? ¿Quién es el prójimo? El que tiene al lado, que es un hermano. Uno tiene que reconocerse a sí mismo, reconocer la obra de Dios en sí mismo, reconocer la obra de Dios en el prójimo. Uno tiene que reconocerse siempre. Mi amado, en el correcto caminar con Dios, el pueblo de Dios sí que verdaderamente necesita
del pan de los hijos. El pueblo de Dios necesita ser libre, pero para eso necesita reconocer primero, desear ser libre. No porque otra persona le diga a usted necesita liberación, mi hermano. Usted tiene que, ya, ahora con este conocimiento, y antes no lo teníamos, bueno, bien, pero resulta que después de esta palabra ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Ya usted tiene que dejar de acariciar los demonios, usted tiene que preocuparse por su vida espiritual, por su relación con Dios, usted tiene que anhelar ser libre, pero para usted poder ser libre, usted tiene que ser sincero, primeramente consigo mismo y con Dios, porque usted a Dios no lo puede engañar, a Dios no lo puede engañar, mi amado, a Dios no lo puede engañar. Usted va a comer del pan de los hijos, no porque su hermano le diga, usted necesita liberación, tiene que liberarse, no, porque tiene que ser una intención, un deseo del corazón que diga, yo quiero ser libre. Porque si no quiere, pues, ¿qué puede hacerse? Dios no va a hacer con usted nada, sino hasta donde usted le permita. No puede hacer más Dios de allí. Mi amado, hay 4 voluntades que luchan por la libertad de los hijos de Dios. 4 voluntades. Está la voluntad de Dios que quiere que todo el mundo sea libre. Está la voluntad del siervo que siempre va a estar dispuesto a ayudar al que quiera ser libre. Está la persona que debería ser la interesada en querer ser libre. Y está el diablo, que ese sí no quiere que la gente sea libre. Hay 4 voluntades. 4 voluntades. De esas 4 voluntades, el diablo con 2 gana. Es decir, el diablo como no quiere, Dios sí quiere, pero el diablo no quiere. Tiene que sumarse la voluntad de la persona. Estaría 2. Dios quiere, la persona quiere, el diablo no quiere, pero no hay una persona que Dios quiera utilizar para liberar. No está a la mano. Pues entonces esa liberación la hace Dios con ellos. Entonces sería la relación de 2 a 1. 2. La persona quiere, Dios quiere, y la persona y el diablo no quiere. Normalmente en la mayoría de los hijos de Dios se cumple ese parámetro. Dios lo va libertando poco a poco. Y usted se va a dar cuenta por el fruto que usted va alcanzando libertad. Ahora, si Dios quiere y la persona no quiere, pues el diablo tampoco quiere, pues no pierda tiempo, porque no se necesita un siervo, porque ya va 2 a 2. Y el diablo con empate gana. Se necesita que sean 3 contra 1. Dios quiere, la persona quiere y el siervo quiere. 3 contra 1 tiene que ser siempre, porque el diablo de su propia cuenta no lo va a aceptar. Que Dios es soberano y Dios sí le puede decir al diablo que lo suelte, claro, por eso la persona está trabajando, Dios, la persona y el diablo serían 2 contra 1. Dios lo va haciendo a través de la palabra. Cuando la persona tiene un correcto caminar en el camino de Dios y va buscando el fruto del Espíritu y va despojándose de ese viejo hombre, entonces la persona poco a poco se va haciendo libre. ¿Y sabe usted, mi amado, cuál es la peor de todas las ataduras? De todas, la ignorancia, la falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece. Y es que muchos no buscan el conocimiento porque están con sus ataduras. Es decir, las mismas ataduras los llevan a no buscar del conocimiento, porque empiezan a hacer cosas que no debieron hacer. Luego, como quien dice, es decir, un abismo va llevándolo a otro abismo y a otro abismo, y cada vez la condición de la persona va a ser peor, más sumergido en las tinieblas, así esté en los caminos de Dios. Porque la ignorancia te lleva a hacer cosas que no convienen. La ignorancia, mis amados, representa tiniebla, representa oscuridad, la ignorancia. Cuando una persona no sabe
Cuando una persona desconoce, está en tinieblas, está en oscuridad. Y cualquiera le engaña. Viene por acá y escucha un cuento, hoy que están tan de moda las redes, le dijo algo por allá y le creyó, ya quedó cautivo. Porque que ese conocimiento que adquirió por allá no era. Y vino otro por acá, le dijo otra cosa, también le creyó. Mi amado, hay que creer lo que dice la Escritura. Muchas personas hablan bonito, muchas personas dicen la palabra de Dios, usted lo escucha, sí, eso sí es palabra de Dios, pero resulta que detrás de la vida de cada persona hay una historia personal. Y cuando se imparte la palabra de Dios, también se imparte del Espíritu que opera en la persona que está impartiendo. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que exigirnos para andar siempre en santidad y agradando a Dios en todo. Todo, en la iglesia del Señor, todo el mundo necesita liberación. Todo el mundo necesita comer del pan de los hijos. Todo el mundo. No se salva nadie, comenzando por los pastores. Si usted quiere saber, sí, yo he recibido liberación. No con manifestaciones demoníacas ni nada de eso, pero he recibido liberación y la seguiré recibiendo cuantas veces sea necesario, porque hay situaciones que uno no puede controlar y uno tiene que ser sincero con Dios. Uno tiene que ser sincero con Dios. Que ¿por qué los hijos de Dios entonces viven en esclavitud? Si debieron ser libres desde el principio. Pues vamos a conocer eso. ¿Por qué los hijos de Dios viven en esclavitud? Eso lo vamos a medio entender algo en Jueces 2, del 20 al 21. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, es decir, que era un pueblo desobediente que no obedecía a Dios. Tampoco yo volveré más a arrojarte delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Es decir, no necesita sino que haya un acto de desobediencia en la persona y Dios ya para ahí el proceso de la liberación. Entonces, y no las vuelve a arrojar a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Así mismo pasa hoy en la iglesia. Dios permite, Dios nos limpia de las consecuencias de las cosas que hicimos, pero todo ese poco de malhechores que habitan en las personas, esos están allí, y Jehová los reprenda. Y ellos van a ir saliendo en la medida que cada hijo, hija de Dios, vaya buscando de la palabra de Dios, se vaya acercando más a Dios con corazón sincero. Mire, Dios nuestro Señor quiere formarse en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos su morada permanente. Él quiere habitar continuamente en nosotros, no por ratitos, solo en el momento de la oración, no, porque en otras cosas las personas nos dedicamos a otras cosas y el pueblo de Dios se distrae y Dios no está en medio de la distracción. Imposible que Él esté en medio de la distracción. Dios quiere que siempre nosotros estemos conectados con Él. Y por eso es que dice que debemos vivir en el Espíritu. En el Espíritu. Ya los hijos de Dios tienen que dejar de arrastrar sobre sí el pecado. Porque al final el pecado a uno siempre lo va a alcanzar. Siempre. No hay forma de que lo pueda esconder. Oiga bien, el pecado siempre va a alcanzar a los hijos de Dios. Lo van a alcanzar los malos hábitos, las malas costumbres, los vicios. Al final siempre se van a hacer manifiestos. Bendito es el Señor. Y para terminar, mis amados, necesitamos nosotros ser libres. Necesitamos comer del pan de los hijos. Y ese pan de los hijos solo lo podemos recibir a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder recibir ese pan de los hijos, nosotros tenemos que
tenerlo a Él, reconocerlo como su Dios, Señor y Salvador. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, a declarar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, Señor y Salvador. Para todo aquel que lo quiera declarar en esta hora, repita conmigo: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, que en el cielo ha puesto tu trono y que la tierra es el estrado de tus pies. Y que en el monte del Calvario tú estableciste el tabernáculo que unió el cielo con la tierra. Y que allí derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí en la cruz. Yo creo en ti, Señor Jesús, que tú fuiste sepultado y que resucitaste de entre los muertos y que subiste al cielo y que estás sentado a la derecha del Padre. Todos con la mano en el corazón. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido que entres a mi vida, que formes parte de mi vida, que guíe mis pasos y la obra de mis manos. Séllame con tu Espíritu Santo, que escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca se borre desde hoy y para siempre. Gracias, Señor Jesús. Te pido, amado Dios, que me ayudes a establecer una relación personal contigo. Y sobre todo, bendito Dios, que me ayudes a mantenerla. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Así que, mis amados, nosotros tenemos que ser renovados en las nuevas criaturas que somos. Tenemos que dejar ese viejo hombre atrás y levantarnos en el nuevo hombre, revestidos con la nueva vestidura que solo hemos podido tener a través de nuestro Señor Jesucristo y de su sangre preciosa, que es la que nos lava y nos limpia de todo pecado. Bendito es el Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado, mi amado. Jesucristo, Él anhela, oiga bien, anhela manifestarse en ti, mi amado. En todo su pueblo, en todos nosotros, Él anhela manifestarse. Él anhela darse a conocer a través de ti. Que donde tú llegues, mi amado, tu presencia sea reconocida. Que las personas cuando te vean, digo, ahí viene el Hijo del Rey. Y que la gente cuando te vea se alegre. Que la gente se alegre cuando te vea. No que diga, ay, no, ya viene esta persona. No, que no lo tomen, no te tomen de mala manera, siempre con buena actitud, que la gente quiera siempre estar contigo por la gracia de Dios, porque ni siquiera eso es atributo de nosotros, esa es gracia que Dios pone en sus hijos cuando sus hijos andan correctamente, porque ni siquiera son nuestras buenas obras las que van a determinar lo que Él quiere con nosotros, es gracia que Él pone, gracia que Él pone. Y nosotros ese buen andar lo hacemos porque Él nos ayuda, porque de nuestra propia voluntad es complicado, mi amado, complicado. Luego tenemos nosotros que estar siempre pecados de Él, dependiendo en todo y en todo, reconociéndonos a nosotros siempre como débiles en Cristo, pero fuertes en la fe. Bendito es el Señor. Por eso es que decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Necesita, nuestro Señor Jesucristo quiere manifestarse en nosotros. A la final, el propósito del Evangelio es que Jesucristo se forme en nosotros.
Dios quiere manifestar su gloria en nosotros y solo lo puede hacer a través de Jesucristo. Jesucristo tiene que verse reflejado en la vida de todos nosotros. Y eso solo va a pasar cuando seamos obedientes. Continuó. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bendito es el Señor. Mis amados hermanos, nosotros vamos a conducirnos siempre con temor y temblor, de que en nuestro caminar con el Señor nos ha puesto delante de nosotros el pan de los hijos, la liberación. La liberación. Es decir, ¿de qué uno tiene que ser libre? Tenemos que ser libre de nuestros propios pecados, de las consecuencias de nuestros propios pecados, libre de los traumas que hemos sufrido en la vida, libre de las maldiciones generacionales, libre de los pactos generacionales, libre de las enviaciones que nos tiren las tinieblas a través de las personas que se declaran nuestros enemigos. Tenemos que sernos libres de los pactos que cada persona hace con las malas decisiones que ha tomado en su vida. Tenemos que ser libres de las ataduras que vienen como consecuencia de todo lo anterior. Porque eso que hicimos atrás, eso no viene solo, eso viene con una cantidad de raíces, y todas esas cosas Dios quiere sacarlas. Amén. Entonces necesitamos nosotros esforzarnos siempre, amados, reconociendo que necesitamos de Dios, que sin Dios nosotros estamos perdidos, que no tenemos nada, y que no nos quedemos nosotros, no nos conformemos con lo que tenemos ahora, que nos exijamos siempre a nosotros mismos, queriendo siempre agradar a Dios en todo, en obediencia y sin religiosidad, porque esa es la otra. Porque religioso siempre se ve bien, porque él como religioso no se va a ver en su condición, porque la religiosidad no la ve uno mismo, siempre se ve de afuera. Entonces nosotros tenemos que conducirnos siempre con temor y temor. Necesitamos del pan de los hijos de Dios. Esa es una gran necesidad, mis amados. Así que oramos al Dios Todopoderoso en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, para que sea el Dios bendito, Dios de los cielos, con esta impartición que nos está dando, poniendo en nosotros, en su pueblo santo, en su pueblo amado, en la niña de sus ojos, la necesidad de recibir del pan de los hijos, la necesidad de buscar la liberación para que nosotros nos conduzcamos como buenos hijos, en el temor de Dios, nos conduzcamos en santidad, en obediencia, siempre como una iglesia que camina los caminos del Señor sin tacha, sin mancha y sin arrugas. Amén. Bendito es el Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, gracias, mi Dios, porque tú levantas a tu pueblo, Padre de los cielos, en bendición, Señor. Tú los llenas, bendito Dios, de alegría, de favores, Padre amado, y tú traes libertad a tu pueblo, bendito Dios. Obra en cada uno de tus hijos, Señor, conforme al propósito eterno que tú tienes para con cada uno de ellos, Señor, y ayúdale, bendito Dios, a cada uno de ellos, Padre de los cielos, que cada uno de tus hijos, todos nosotros, Señor, seamos fieles testimonios tuyos, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Bendito es el Señor. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Damos gracias a nuestro Salvador Jesucristo. Bendito es el Señor.